Hola, en este video vamos a ver una breve introducción sencilla a Ionic, que es un framework híbrido para desarrollar aplicaciones multiplataforma en, en iOS, Android y Windows Phone. Eh, Puedes desarrollar un solo código fuente base y implementarlo para múltiples plataformas móviles. Esto es algo muy bueno, además de que utilizas tecnologías web. En Ionic 3 utilizamos SAS, que es CSS orientado a objetos o con funciones. TypeScript, que es es como una superclase de JavaScript, pero es un tipo de JavaScript desarrollado por Microsoft. Y también utilizamos pues el HTML común para estructurar una página, además de, en este caso pues es muy semejante al HTML. Para eso, entonces, en este momento, pues digamos que la versión que existe es Ionic 3. Busquemos aquí Ionic Framework, ¿cierto? Buscamos Ionic Framework. Cuando ingresamos, vemos que está la documentación, todo. Ingresemos a la página principal. Esta es nuestra principal fuente de conocimiento de Ionic. Además de que les quería comentar que también algo que es muy importante es que ingresemos a Angular.io, que es como Angular 4, digámoslo así, y también aprendamos sobre Angular. ¿Qué pasa? Angular tiene unas ciertas características que es lo que pasa. Ionic, el equipo de Ionic decidió utilizar Angular como el framework que maneja la lógica de las aplicaciones de Ionic. Y Ionic tiene como una especie de parte gráfica, de botones, de todo esto, de barras de navegación que son utilizadas, pero la lógica por dentro, digamos que es mucho o tiene prácticamente todo que ver con este Angular. Entonces les sugiero que en lo posible también miremos Angular y empecemos a estudiar, digamos, estos ejemplos que hay aquí y la documentación que es muy buena. Pues yo he mirado la documentación, está muy bien explicada, te explican la arquitectura, vemos que en Ionic estos temas son muy importantes, vemos que las plantillas, las directivas, los componentes, eh, el binding, el enlazado, data binding, todo esto, el inyectores, los servicios, módulos, todo esto, que es la arquitectura Angular es muy importante en el tema de Ionic, ¿vale? Esto estamos en Ionic, ingresemos al Started. Entonces vemos que ya estamos en Get Started. ¿Qué hacemos? Lo primero que les sugiero es que vayamos a Node.js. Ingresen a Node.js y allí en Node.js ingresamos aquí y vemos que aquí dice, esta es la versión actual y el autor support. Les recomiendo que se bajen esta versión. Igual, le dan siguiente, siguiente, aceptan las condiciones y ya quedarían con el Node.js instalado en el equipo. No es pues complejo. Y aquí, ya cuando tengan el Node.js instalado, ustedes abren una terminal. Yo en este caso, lo que quiero es, digamos, ingresar, no sé, hagamos una carpetica, puede ser en el escritorio, o en mi caso quiero, puede ser en el escritorio, en mi caso voy a hacer una nueva carpeta aquí, Ionic tutorial, ¿cierto? Tutorial, ingreso y ya. Voy a hacerlo con este git bash. Si quieren utilicen el cmd o la terminal de si están en Macintosh, ¿vale? Aquí ya estamos acá. Entonces le doy npm install. Si queremos, es muy sencillo, si queremos copiamos y pegamos acá y le dan enter. Yo ya lo tengo instalado, pero esto les instalaría globalmente Ionic y Cordova. Ionic, que es el framework móvil de aplicaciones híbridas, y Cordova, que es por dentro quien ayuda a desarrollar estas aplicaciones híbridas. Digamos que es como otro framework sobre el que está construido Ionic, ¿cierto? Si lo buscamos aquí, vean que ustedes quisiera explicarles un poco este tema porque es importante.
Ionic Framework. En este caso es curioso porque es una arquitectura como griega, pero en este caso es algo de programación, ¿cierto? Miremos que aquí, ¿qué es lo que hace Ionic? Aquí hay varias explicaciones. Me gusta, digamos, en este caso, me gusta esta, está como bien, está interesante. ¿Por qué? Porque Ionic lo que hace es que invoca a Córdoba y utiliza Angular y se conecta a lo híbrido, o sea, en un web view y después es una aplicación híbrida que utiliza Córdoba en esta parte. Aquí está ya la Ionic, aquí está el Córdoba y nos conectamos a iOS, a Android y diversas plataformas móviles. En este caso pues no estoy viendo un ejemplo que sea como más ilustrativo, pero en este caso pues digamos que esa es como la lógica. O sea, nos conectamos a lo móvil, a las APIs nativas a través de ese framework híbrido que sería Córdoba, y aquí estaría el Ionic que se está conectando a Córdoba. Entonces es como unas capas de arquitectura también. Una vez instalamos este, hacemos este comando. Podemos copiarlo si queremos, o si queremos lo escribámoslo y vemos que es muy sencillo. Para que ustedes vean que sí les quedó bien instalado el Node.js y en este caso el Node Package Manager, que es el principal, y le dan ahí. Si les da la versión, es que está bien instalado. Este es el Node Package Manager, el administrador de paquetes de Node, es decir, el que nos permite instalar paquetes de terceros. Se utiliza mucho para JavaScript, para instalar librerías de terceros, ¿vale? En este caso, pues está bien instalado ya que vemos la versión, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Luego de Node.js, ya sabemos, Node.js primero, después npm -b version y después npm este comando, y ya le damos Ionic start my app tabs. Hagamos el ejemplo que está ahí. Vemos que hay varias. Tabs es este es uno en blanco y este es con un side menu, es decir, con un menú lateral. Vale, vemos que aquí ya está instalando. Eh, Esperemos un segundito que esto no nos toma pues demasiado tiempo para instalar. Mientras tanto les está explicando que Ionic nos permite ese, ese esa gran ventaja que podemos con un mismo código fuente eh, hacer aplicaciones para para iOS, para, para Windows Phone y para Android. O sea que vemos pues que tiene grandes ventajas. Es un framework híbrido eh, que nos ofrece pues esas ventajas. Si queremos, busquemos aquí, podemos verlo. Mm, es un framework open source, se utiliza, digamos que está un poco más desactualizado, ¿cierto? Pero acá, acá, no creo. A ver, entonces acá, bueno, esto era lo que les estaba diciendo. Si vemos que, o sea, la aplicación está escrita en HTML y en tecnologías web. Luego utilizamos un web view y lo interfaceamos a través de Córdoba a la, las APIs nativas de Android, de iOS y de Windows Phone, ¿cierto? Digamos que aún está instalando, se está demorando un poco porque él está conectándose a este servidor de Ionic, GitHub, Ionic Team, y está bajándose todas las dependencias, es decir, todas las librerías, todo lo que necesita para trabajar internamente. En este caso, pues digamos que esta es una buena explicación de este tema. Lo que les decía anteriormente, no se olviden pues de que Angular es un tema muy importante. Esperémoslo un momentico, vemos, ya me instaló, me dice incluso cómo le hago commit, me da como consejos ahí, me dice git init, you are is ready, me pone pues como unas notas musicales y me dice para para que ejecutes tu aplicación, que se ejecuta en un servidor pequeño que él trae localmente. Por eso también se demora un poquito porque él también instala un servidor
digamos como pequeño. También me dice, si quieres ejecutarlo en el simulador, hazlo con esto, ¿cierto? O utiliza la aplicación Ionic View, ¿vale? Entonces, aquí yo le voy a, me disculpan un momento, yo voy a volver esto un poquito más grande. eh, Veamos aquí pues los comandos para que los veamos más grandes. Aquí vean el comando Ionic Start, ¿cierto? Control L o Command L para limpiar un poquito la consola, que no se vea pues como tan llena. Y aquí ya vamos a, o seguimos con estas instrucciones. Vean que aquí dice root Ionic App. Entonces ya, ls, ¿cierto? My App. Entonces le doy cd My App. Me voy a mi carpeta, le doy ls. Miren todas las carpetas que tiene. Y aquí ya le doy Ionic Serve. Es decir, ejecúteme ese servidor eh, y muéstremelo, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues esperemos un segundito que mmm, quieres instalar. En el momento voy a decirle que no, ¿cierto? Entonces, para que no nos ponga a instalar esas cuestiones, que hay una actualización pendiente, pero 3.9, 3.3, el Command Line Interface, digamos que tampoco va a interferir en lo que queremos en este momento. Si lo vemos, le damos F12 o Command I eh, y Enter en Mac, si no estoy mal, creo que es Command I, Enter. eh, y F12 pues en los otros sistemas operativos. Miremos que hay algo muy interesante, podemos darle aquí para que se vea como un móvil. Así se vería en un Galaxy S5, así se vería en un iPhone 5, en un iPhone 6S Plus, ¿cierto? Así se vería en un iPhone y así se vería en un Nexus 6P, que sería como un Android, ¿cierto? Miren que es muy interesante, podemos voltear la pantalla, ¿cierto? Es algo pues muy bonito esto, nos da unas ofertas, digamos que Google Chrome tiene unas herramientas muy buenas para el desarrollo de software. Mm, Entonces les recomiendo pues que usen Google Chrome, ¿cierto? Si lo vemos que ya nos da esta plantilla. Ahora les sugiero que cuando que este editor de código que se lo bajen, que es muy bueno para el TypeScript porque te da te identifica pues esa sintaxis y también el Angular. Te lo bajas, es muy bueno, es multiplataforma, también funciona para Linux y Macintosh. Entonces, hay un comando muy interesante que es casi, vamos a hacer lo siguiente. Voy a meterme acá y voy a decir git bash here. Perdón, leí donde no era git bash here, ¿cierto? O ustedes lo abren pues con su editor, ¿cierto? Eh, y aquí y aquí voy a hacer lo siguiente, voy a darle code punto para que me abra mi proyecto, ¿cierto? Es muy interesante este tema porque nos abre el proyecto. Si lo vemos, ya me abrió mi proyecto. Esta es la estructura de las carpetas, de todo, ¿cierto? Metámonos acá, voy a volverlo más grande, ¿cierto? Voy a volver el código más grande para que sea más legible. Está demasiado grande. Mm, Listo. Vemos que ahí está pues nuestro código. Esperemos, yo quiero hacerlo un poquito más grande. Entonces vemos que el código pues es muy legible. App Component, Add Module TS. Este es el archivo de configuración XML. Aquí vamos a ponerle nuestro nombre de paquete, por ejemplo, programación, una página, digamos, no sé, mi app, ¿cierto? Y aquí le ponemos la versión, digamos la versión 1.1.0, ¿cierto? Le ponemos la versión. Y eso pues es como lo que hay allí. Le damos control S, este es para que le configuren pues como esas variables que van a ir a la tienda de Android o la de iOS o la de Windows Phone.
y este es pues como el módulo principal eh, donde ponemos los módulos principales, y donde están pues el about page, contact page. Si lo vemos está así, ¿cierto? O sea, pages, y vemos que hay un about, contact, home, lo que hay pues en nuestras tabs, y estos están agregados acá y nos los invoca desde acá: home page, tabs page, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ingresarme al home page, ¿cierto? Miren que esto es lo que dice acá. Entonces vamos a la documentación oficial. Vámonos para la documentación oficial, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ingresar eh, a los botones, ¿cierto? Entonces voy a bajarme un... Yo quiero ponerle un botón, ¿cierto? Un botón. Entonces, your components. Entonces aquí components. Action sheet, alert, ¿cierto? Y aquí voy a buscar un botón, ¿vale? Entonces puedo ponerle este botón, digamos de estos botones me parece que este está muy bien, ¿cierto? El default. Entonces cojo este botón, me lo llevo a mi código, quito esto que hay acá, lo pego y le digo ir a, mm, a about, ¿cierto? Ir a about. Entonces lo guardo. Ahora veamos. Vamos a ingresar a nuestro proyecto y vemos que ya nos sale el botoncito, si lo vemos. Entonces yo lo que voy a hacer es que se me mueva de acá, que cuando le dé clic a este botón me lleve acá, ¿cierto? Entonces, para hacer ese procedimiento, mmm, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente procedimiento para eso. Entonces, ese es mi botón, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente para que se me vaya a ese otro sitio. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa? Le doy el método click. Digamos que esto tiene que ver ya con, con Angular. Entonces le doy aquí y voy a hacer un ir a un método. Este es un método. A sobre. Ir a about. Digámoslo así. Ir a about. ¿Cierto? Entonces aquí lo guardo ya. Y este método aún no existe. ¿Dónde se pone el método? En el TypeScript. Este es el CSS que está vacío. Este es el TypeScript. Entonces, en el TypeScript es donde vamos a hacer como la lógica de la programación. O sea, es digamos como la programación pues como tal, ¿cierto? O sea, ahí está esa lógica de programación. O sea, vamos a hacer que me lleve a otros lados, vamos a mandarle información a una API, a una base de datos, a un backend, dado el caso que tengamos un backend, ¿cierto? Entonces aquí voy a implementar el método, que, ¿cómo se llama? El método se llama ir about, ¿cierto? Mm, en este caso, digamos que eh, aquí voy a ponerle ir a about. Le doy pues esa sintaxis de JavaScript, también tiene que ver con JavaScript porque así se hacen los métodos en JavaScript. Aquí me faltó un pequeño detalle que es esto, ¿cierto? Mm, digamos, eso es pues como el método. Este método se pega o se conecta al TypeScript, me dice, listo, véngase para este método. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a mandarnos, vamos a irnos para allá, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito un app controller. ¿Qué es lo que pasa? Un app controller ya viene por defecto. Un app controller, digamos, no lo tengo que invocar porque él viene con él. Eso es una inyección, digámoslo así. Vamos a ponerle un app controller y digamos que no lo trajimos. Aquí eh, está dándome una falla. Perdón, que es que el NAT controller ya lo tengo, no lo necesito importarme, no lo necesito importar, de hecho ya lo tengo. El NAP controller es justamente como una clase
que viene de aquí, de Ionic Angular, que es la que nos permite la navegación, ¿cierto? En este caso, pues lo que necesito es hacer pues como una navegación de, de que se me venga para, que se me vaya, perdón, para ese sitio. Entonces yo lo que voy a hacer es, ¿qué necesito yo en este caso? Necesito importar o sea, para que se me conecte del home, se me conecte al about, yo lo que necesito es como una conexión. Entonces, ¿cómo lo conecto? Y haciendo un import. Entonces voy a importarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo importo? Con esta sintaxis from y aquí, ¿cierto? Aquí comillas simples. Esa es la sintaxis de un import. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a importar eh, about page. ¿Y de dónde lo importo? Ese about page yo lo voy a importar de, me bajo una, en la carpeta me bajo una carpeta y ahí me voy about slash about, es decir, me meto, bajo unas, me meto acá y me meto acá. Digamos que ahí ya no nos está mostrando, no nos muestra falla, pues porque ya estamos viendo pues esto. Entonces aquí, ¿cómo navego allá? This nav control, que es un objeto de nav controller, punto push, es decir, como push, métase allá, es como una pila, sálgase de aquí y métase allá. Entonces, él dice this punto about, no, aquí, this about page. Entonces, this punto, digamos que aquí me faltó algo. Aquí tengo que en esta parte superior ponerle about page como un objeto, ¿cierto? Y aquí about page. O sea, como que créeme un objeto de esta clase. Y cuando invoco este método, le digo about page. Es como ese objeto. Que, como quien dice, váyaseme allá. O sea, coja y váyaseme. O sea, haga un push y llámeme este objeto de la clase about page y váyaseme para esa vista, pues, digámoslo así. Eso es una vista. ¿Qué vamos a hacer? Démosle aquí con Command S o File, Save All, ¿cierto? Control KS, que sería pues como el atajo. Digamos, yo quiero que cuando se me haya el about, no quiero quiero que haya algo de contenido, que sea como más bonito o más ilustrativo. Entonces pongámosle un card, digamos, busquemos aquí card. Un ejemplo, no sé, este puede ser, este está como interesante. Card image, ese es square image. eh, este es card page. Pongámosle, este es con una imagen, hagámosle con este está como interesante. Card header, este es shopping cart, pongámosle este, que es como una lista ahí de objetos, ¿cierto? Como copy, váyase para shopping, hospital, café, ¿cierto? Pongámosle ese para que veamos pues el cambio. Entonces, nos vamos a nuestro código, ¿cierto? Nos vamos a nuestro código y ahí, en este caso, lo pegamos. Ya vemos que podemos reutilizar lo que necesitamos y adaptarlo a nuestras necesidades. Vámonos para nuestro proyecto y me está lanzando una falla. Digamos que no es malo eso. El about vemos que ya sí lo tiene, ¿cierto? El about ya lo tiene. El contact lo dejamos igual. El about le pusimos pues ese cart.
o sea, nosotros podemos personalizarlo pues a nuestro gusto y podemos copiar y pegar ese código de la misma documentación. Ahí vemos pues la gran ayuda que nos da Ionic con su documentación. Veamos aquí con F12, vemos la falla, analicemos cuál es la falla que nos está dando. Es muy importante que hagamos esto para depurar nuestra aplicación y ya cuando se nos presente una falla entender cuál es el inconveniente que está fallando. Que nos está diciendo type error, here about is not a function, homepage.html, nos está diciendo homepage.html, ir a about. Bueno, ¿qué pasó? Lo llamé diferente. Si vemos que si nos dijo la falla en la línea 8, ir about no es una función. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos llamando ir a about. Ir a about. A ver. Ir a about, ¿cierto? Volvamos y probemos. Si lo vemos, era que le había puesto mal el nombre, o sea, este mismo nombre que pongo aquí de este método, que se me conecta a este método de acá de mi TypeScript del home. Si vemos que los dos, esta es la conexión y nos dice this, el objeto nav controller, que es esta inyección que hay acá, push, es decir, sálgame de este lugar y váyase, o sea, push, meta ya, ponga ya, es como empuje allá, digámoslo de una manera, pues, gracias, es hasta curioso, pero sí, es una pila, porque Ionic, las vistas funcionan como una pila, sale una vista, se pone otra sobre la otra, me devuelvo para atrás, me devuelvo en la pila y así, y vemos que es about page, entonces, ¿qué me dice? Ya importamos el about page de dónde está y él dice, ah, vale, creemos un objeto about page y vámonos para allá. Y él me dice, ah, bueno, devolvámonos dos, metámonos acá y metámonos acá. Y aquí están nuestros cards y eso es lo que estamos viendo acá. Ir about y se me va para allá y vemos que sin programarlo él ya me da funcionalidad, vemos, no hay que programarlo el atrás ni siquiera tengo que programarlo. O sea, vemos que este framework Ionic nos da muchas facilidades para programar. Esa es una introducción pues breve a Ionic. Vemos que Ionic, quiero mostrarles algo antes de que finalicemos. Vemos que hay headers, hay como unos componentes. Vemos que así también trabaja Ionic. Vemos que se importa el core de Angular, el component. Se importa el NAT controller de Angular, esto es puro Angular, ¿cierto? Selector, template URL, que son como, aquí se ponen eh, las partes que hacen parte de ese componente y aquí vemos que es una clase, o sea que es orientado a objetos, que se está exportando esta clase, que aquí estamos importando otras clases y que estamos creando nuestra propia clase con nuestros propios métodos. En este caso, pues digamos que nosotros creamos nuestro propio método que es ir a about y podemos tener atributos y métodos como en la orientación a objetos. Podemos hacer ejemplos más complejos, digamos, conexiones a una base de datos, a un backend. En este caso solo tenemos un frontend sencillo y vemos que la documentación, les recomiendo mucho estas dos documentaciones ya que son muy completas y nos ayudan mucho para la programación de una aplicación que sea multiplataforma e híbrida y que podamos subir tanto a la- a la- al, eh, a la tienda de iOS como a la tienda de, de Windows o de Android. Ionic 3, Ionic Blog. Aquí también les recomiendo esto, digamos que no siempre lo recomiendan en las tutoriales, pero este blog es importante porque aquí podemos ver, por ejemplo, lo de las Progressive Web Apps y nuevos temas que van saliendo respecto a esto. Si vemos pues un meme ahí muy gracioso, vemos por ejemplo estas personas de Microsoft Flow App, ellos crearon una aplicación para Google Play, App Store y Windows Phone. Es un, es un link muy interesante, yo se los voy a enviar también y vemos que tienen las aplicaciones para iOS, Android y Windows.
Esto me parece pues muy bonito de Ionic, es lo que me ha llamado la atención a mí. Miremos que subieron su aplicación Microsoft Flow para la tienda de iOS, lo subieron para su tienda de, de Android Studio, vemos que ya tiene 100.000 instalaciones, ellos son de Microsoft, y vemos que lo tienen para Windows Phone. No digamos que no aparece en este momento, pero esta persona trabaja en Microsoft y él dice que esta aplicación ellos decidieron por la facilidad de que es multiplataforma enviarla a ambas tiendas, o sea, subirla a ambas tiendas. Y vemos que está el mismo icono, es muy interesante esta funcionalidad. Entonces, cuando quieran hacer una aplicación multiplataforma, esta es una gran opción, Ionic. Ionic 3 en este momento con Angular 4 son grandes opciones si quieren crear aplicaciones que les funcione. Digamos que ustedes tienen un backend en PHP y quieren conectarlo con una aplicación multiplataforma, pueden hacer una API que se conecte tanto que ambas que todas estas dos plataformas, la de iOS y la de Android, se conecten a la misma API y traigan esos datos y lleven los datos a esa misma backend. ¿Vale? Es muy importante, es muy bonito este tema de Ionic. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido útil este video. Hasta luego, muchas gracias.